con Bernardo, pero la pregunta es, ¿qué va a pasar con los créditos UBA? Puede llegar a haber una edición nueva, un debate clave para los deudores, también importante. Y la ley de alquileres, ojo, porque la quieren dar de baja, y yo voy a disentir con el Graf, perdón esto, pero es disentir con gran parte de la política argentina incluso. Para mí no es una tragedia la ley de alquileres. No, claro. El problema es que no se respeta. El problema es que desde el Estado nunca se controló a las inmobiliarias o se promovió lo que estaba escrito en la ley para que sea útil para el inquilino. La verdad es esa, la ley de alquileres no es mala per se. De hecho, uno hace las cuentas de cuánto le gana o no a la inflación y al inquilino le conviene. El problema está en que las inmobiliarias no la respetan y que desde el Estado nunca se controló que esto ocurra. No sé, Pau, si vos coincidís con esto. No, absolutamente. A ver, y otra de las cosas que se dan es que como muchos propietarios no la respetan o no ven justamente como lo que hay es una protección para el inquilino y muchos propietarios lo que ven es una falta de ganancias deseables, lo que hacen es sacar sus departamentos y sus propiedades del mercado. Cuando vos sacás en menor oferta, los precios aumentan todavía más y luego se dan estos negocios paralelos, tales como lo que vemos con Airbnb, donde prácticamente está todo dolarizado, incluso al mercado del alquiler. Lo que te quería contar respecto de los créditos UBA, se estuvo discutiendo bastante, bueno, ya sabemos, ¿no? La situación del Congreso, un Congreso prácticamente paralizado, pero lo que se logró fue un dictamen de mayoría donde lo que se estaría discutiendo y la idea a votar es que tenga que ser un tope del 30% del ingreso de los deudores, la cuota de los créditos UBA, que esto realmente sería muy interesante porque sabemos que ha sido durísimo para aquellos que se endeudaron con los créditos UBA poder solventar esos gastos y por otro lado también ponerle algunos condicionamientos, si querés, a los desalojos de quienes no han podido cumplir con lo que disponía los créditos UBA. Así que es interesante porque la idea era, todavía no estaba del todo seguro si se iba a poder meter o no el tema alquileres, pero sí o sí UBA. Porque alquileres lo quieren meter juntos por el cambio, claro, insisto, para dar de baja para la dar ley. de baja, claro, o sea, lo de siempre, por el lobby inmobiliario al que responde Juntos por el Cambio. Porque aparte aclaremos esto, la ley de alquileres, cuando se respeta, el inquilino, entre comillas, gana. Y son muchísimos los mensajes que se ven en redes sociales o de gente que uno conoce que le dicen desde la inmobiliaria, bueno, pero si querés y a voluntad tuya hace un aumento. No, claro que no. Porque la ley me está cubriendo a mí para que no lo haga. El problema es que nadie controla que la ley se cumpla. Nadie la controla. Por eso no funciona la ley de alquileres en primer lugar. Digo, no hay otra explicación que esa. El mercado inmobiliario, principalmente en la ciudad de Buenos Aires, es una vergüenza. Lo único que hacen es tirar abajo casas o terrenos con viviendas bajas, algunas históricas además, de fachadas hermosas, para construir edificios. ¿A quién se los venden? Sí, a ver, volteando incluso al propio código urbanístico de la ciudad, ¿no? Digo, está llena la ciudad de los carteles que cuestionan los derrumbes porque no se respeta lo que era el histórico código urbanístico y de hecho eso se modificó en la legislatura para poder darle un mayor curso al negocio inmobiliario. Por eso digo, cuando muchos dicen, bueno, hay que votarlo a Lustó para que Larreta, digo, Lustó en su acto de presentación de campaña no dijo absolutamente nada del, por ejemplo, el mercado ni inmobiliario ni lo que se hace con los terrenos en Ciudad de Buenos Aires. Bueno, habrá que ver qué es lo que pasa, si finalmente se puede o no dar la discusión. Digo, no siempre la discusión es buena per se, porque si la discusión es para desregular más y para que los inquilinos tengan que pagar más con menos medidas de protección, y bueno, quizás no es la mejor de las discusiones. Lo saludo a Néstor Pitrola, que está con nosotros. Él es precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires dentro de la fórmula Solano-Ripoll, que va dentro de la alianza del Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidos. Es correcto todo lo que dije. Hay como que ir yendo casillero por casillero, Néstor. Todo correcto. Y Romina del Plat, diputada que está ahora en la sesión, con este tema que ustedes están comentando, es candidata a senadora nacional por nuestra lista en la provincia de Buenos Aires. Una destacada dirigente docente, y ella hoy va a defender conceptualmente nuestro proyecto en relación a los UBA. Va a votar positivo la ley, que ha sido polémico, pero lo conversamos con los afectados que tienen todo un movimiento de lucha y dijeron, esto resuelve muy poco, pero votémoslo positivo. Algo, es un parche, digamos. Es un parchecito. Porque, ¿qué pasa? El proyecto de Romina del Plat, que es el proyecto del Partido Obrero, plantea que la banca se haga cargo y en todo caso con alguna asistencia del Estado, pero no el
beneficiario del crédito que hoy es la víctima del crédito UVA, cosa que yo siendo diputado, cuando vino esto de los UVA, dije, esto termina como la 1050. Eso me lo decía mi tía, que es abogada, y no tiene nada de peronista ni de nada, pero veía el proyecto de ley y me decía, che, esto está mal. Esto termina como la 1050, una vieja... un viejo crédito que terminó en un desastre. En expropiaciones terminó. Claro, en expropiaciones, remate de las casas. Nuestro proyecto plantea un límite del 25% del ingreso, pero que no se le agranden las cuotas ni la deuda. Bueno, alguien tiene que pagar ese costo frente a la enorme inflación que tenemos. Ahora, hay otro problema. Ustedes comentaron la vinculación con el problema alquiler. Todo está vinculado, no hay viviendas. Claro. Y en la capital, solamente en la ciudad de Buenos Aires, hay 250.000 inmuebles desocupados. ¿Cómo se produce esto? Bueno, porque los propietarios retiran del alquiler debido a que la ley de alquileres tiene algunas restricciones. Porque no ven la ganancia que esperan. Pero por supuesto no ven la ganancia que esperan porque, bueno, los precios, los salarios no siguen a los precios. Nosotros hemos hecho un proyecto transicional que es el impuesto progresivo a la vivienda ociosa. No puede haber viviendas ociosas. Obvio. Esto es 2 más 2. Se construyen viviendas, tienen que ser ocupadas o vendidas o alquiladas. Entonces vos volcás al mercado una oferta. ¿Es toda la solución? No. Tiene que haber planes de viviendas. El gobierno nacional festejó la vivienda número 115.000 en el mandato. Bueno, yo hice la cuenta con los 4 millones de viviendas que faltan en el país. Nos lleva 139 años construir el déficit, pero como la población crece, nos va a llevar 2 siglos. Te quiero decir, no hay viviendas en el país. Y últimos temas fundamentales, tiene que haber un salario equivalente a una canasta familiar que permita asumir un crédito hipotecario. Porque hoy los salarios... Tiene que haber crédito. Sí. Y tiene que haber un crédito a tasas accesibles a una familia trabajadora. Esto está mal por donde lo mires. Quería agregar algo, ¿no? El origen de los créditos UVA, porque en aquel momento hubo una devaluación y estos créditos, este mecanismo, permitía cubrir a los bancos de la pérdida por esa devaluación y por la posible inflación. Claramente era una trampa para todas las familias argentinas que tomaron ese tipo de crédito. Ellos sabían, Sturzenegger en ese momento, sabía que la devaluación de Alfonso de Prat-Gay de 9,60 a 14 por liberar el cepo, lo mismo que dicen ahora, iba a generar una inflación. Bueno, esta fue la forma de cubrir a los bancos en esos créditos hipotecarios. Por eso está bueno lo que dice Néstor. La banca se tiene que hacer cargo porque ellos fueron los beneficiarios. Vos cuando hoy le preguntás a un deudor, mirá, le aumentó el capital que debe y le aumentó la cuota y no termina nunca de pagar. Por eso, claramente, ese mecanismo de créditos UVA fue claramente para proteger a los bancos de la inflación. Bueno, se disparó por una devaluación por levantar el cepo. Algo que la oposición hoy, porque de hecho vemos a los candidatos de la oposición diciendo yo levanto el cepo más rápido, yo lo levanto menos rápido porque hablan de devaluación, de hacer exactamente, pero exactamente lo mismo. Y yo recuerdo, Juan, el debate. Sí. Porque yo era diputado. Y yo debatí y me decían, no, va a bajar la inflación. Esto se hizo en Chile, baja la inflación y todo genial. Le digo, no te la creo. Bueno, 2018 empezó el estallido del gobierno macrista, los saltos devaluatorios y ahora tenemos la misma situación. Porque después de esta brecha cambiaria, imagínate dónde puede terminar esa pobre gente que ha tomado un crédito UVA. Porque vamos camino a una devaluación antes o después de diciembre. La están trabajando, la trabaja la banca, la trabaja el capital agrario que no rinde la cosecha, más allá del problema de la sequía. Sí, pero más allá de eso, Néstor, el capital viene por una devaluación. Es una promesa, es una promesa de campaña, porque vos ves la oposición, ellos debaten a ver quién lo levanta más rápido el cepo. Levantar el cepo es clavado una devaluación. Un Rodrigazo. Pero es clavado una devaluación por eso. Pero, hasta Larreta lo dice. Por eso digo. Pero ellos se debaten a ver quién lo hace más rápido o quién lo hace menos lento y en qué forma. Y no analizan la productividad, las exportaciones, cómo sacar al fondo que ellos trajeron. No lo analizan. Ellos directamente dicen vamos a evaluar. Por eso yo recuerdo en aquel momento Sturzenegger
cuando lanzaron los créditos hipotecarios UBA, tenía que ver con eso, proteger a la banca de la inflación que ellos dispararon. Uno recuerda a Alfonso de Pratgay que decía, no, el dólar es el de 14, no de 9,60. Bueno, ahí están los resultados. Juan, todo lo que se está haciendo y se ha hecho es para proteger a la banca. Macri inventó las LELIQ. El presidente Alberto Fernández dijo, con la plata de las LELIQ le voy a dar un 20% de aumento a los jubilados. Hoy hay 15 billones de pesos en LELIQ que cuestan 700.000 millones por mes, más que los jubilados, que cuestan 645.000 por mes. Es decir, el motivo de la inflación no son los salarios, no, claro, de ninguna manera, no son las jubilaciones, que las consideran un gasto. El motivo de la inflación es la protección a la banca, entre otros, ¿no? Bueno, después tenés todos los créditos usurarios, los créditos externos. Y los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional también, claro. Bueno, ese es el gendarme de todo el capital financiero. En el mundo y en la Argentina, peor que en ningún lado. Vivimos con un programa económico que es del FMI. Creo que en este punto el Frente de Izquierda, nuestra lista, ni hablar, somos los únicos que planteamos quebrar, romper definitivamente el nudo con el FMI, con la banca acreedora y tener un plan de reorganización económica soberano, donde tomemos el control de la banca, el control del comercio exterior y el punto de partida lo hemos expresado en un programa que presentaron Gabriel Solano y Vilma Ripoll. Ya no se usa más esto. ¿Viste? ¿Qué candidato viste que presente el programa? Bueno, el Partido Obrero y el MST, la lista Solano-Ripoll, tienen un programa integral y el punto de partida es un salario equivalente a la canasta familiar, recuperar el 82% financiando el sistema jubilatorio, que los trabajadores no sean más las víctimas del ajuste, que es lo que está ocurriendo hoy y va a ocurrir peor, porque estamos en el plan aguantar. Néstor, te hago una última pregunta, es ¿por qué deberían votar en la fórmula dentro de la interna del Frente de Izquierda a Solano Ripoll y no a Miriam Bregman y Del Caño? Mira, te doy dos motivos sintéticos en tiempos televisivos. Uno, esta es la izquierda convocante, hicimos un plenario de 20.000 militantes el 17 de junio, una semana antes de inscribir. Dijimos, vamos toda la fuerza del Frente de Izquierda y vinimos estas dos. Discutimos en 13 comisiones el programa y los candidatos. Segundo aspecto, es la izquierda representativa de los movimientos populares en los barrios contra los punteros, en los sindicatos contra las viejas direcciones de la burocracia sindical, en el movimiento de la mujer, en el movimiento popular contra toda cooptación al Estado. Y finalmente rescatamos la base fundacional del Frente de Izquierda, que es una total independencia de todos los políticos capitalistas y en particular de todas las alas del peronismo, incluido el kirchnerismo. Gracias, Néstor. Gracias a vos, Luli.